Un viernes por la mañana. Las calles de Nueva York se llenan del ruido de siempre. Tráfico, gente apurada, rutinas. Nadie imagina que, entre la multitud, un hombre camina con un cuchillo en la mano y una lista de víctimas en la mente. Durante 28 horas consecutivas, entre el 11 y el 12 de febrero de 2011, la ciudad de Nueva York vivió una de sus peores pesadillas. Un solo hombre, armado principalmente con armas blancas, desató una ola de violencia brutal que dejó 4 muertos, 5 heridos y a toda una metrópolis conteniendo el aliento. Esta es la historia de Maxim Gelman. Bienvenidos a mi canal. Todo comenzó la madrugada del viernes, 11 de febrero de 2011, poco después de las 5 de la mañana. Gelman estaba completamente paranoico. Según él mismo declaró después, creía que la DEA lo estaba persiguiendo y su único plan era conseguir su pasaporte para huir a la República Dominicana. Gelman estaba consumido por la paranoia. Metido en el mundo de las drogas y convencido de que los agentes lo perseguían, su único plan era huir. Con esa idea fija, despertó a su madre para exigirle el documento. Ella, al verlo en ese estado tan alterado, pensó que simplemente estaba borracho y se negó, lo que desató una fuerte discusión a gritos. El ruido despertó al padrastro de Gelman, Alexander Kuznetsov, quien entró furioso a la cocina insultando a su hijastro en ruso. Ese fue el detonante. Gelman perdió el control por completo. Agarró un cuchillo de cocina y empezó a apuñalar a Kuznetsov con una saña brutal. El ataque fue tan salvaje que la hoja del cuchillo terminó rompiéndose, pero lejos de detenerse, Gelman buscó un tenedor de trinchar para continuar la agresión. El hombre recibió un total de 55 puñaladas. Por increíble que parezca, la madre salió físicamente ilesa de toda esa escena de horror. Tras el asesinato, Gelman agarró las llaves del auto de su padrastro, un Lexus gris del 2004, y huyó del lugar quemando llanta. En su escape desesperado por las calles del barrio, atropelló a una guardia de cruce peatonal, fracturándole la pierna, y desapareció en la madrugada. Más tarde, Gelman declararía que, como sabía que tarde o temprano lo atraparían, decidió aprovechar el tiempo para acabar con todas las ratas que, según él, le habían hecho daño. Su lista de venganza apenas comenzaba. Su siguiente parada fue la casa de Yelena Bulchenko, una conocida. Alrededor de las 10:30 de la mañana, Gelman entró a la vivienda, pero Yelena no estaba. En su lugar se encontraba su madre, Anna Bulchenko. Sin piedad, Gelman la asesinó a puñaladas. Después de cometer el crimen, salió de la casa y decidió esperar pacientemente durante horas en los alrededores a que Yelena, quien había pasado la noche con un amigo, regresara. El horror se desató cerca de las 4 de la tarde. Yelena llegó a la casa y descubrió el cuerpo ensangrentado de su madre. Desesperada, llamó de inmediato al 911, pero en ese preciso momento, Gelman regresó al lugar para ver si ella ya había vuelto. Al verla afuera hablando por teléfono, el asesino bajó del auto con el cuchillo en la manga de su chaqueta y se acercó a ella. Yelena intentó correr por su vida, pero no llegó lejos. Gelman la alcanzó y la apuñaló brutalmente hasta matarla. Tras el doble homicidio, el asesino volvió a subir al Lexus de su padrastro y huyó a toda velocidad, pero unas calles más adelante chocó contra otro auto. El conductor, un hombre llamado Artur Di Crescento, bajó para confrontarlo por el accidente. La respuesta de Gelman fue inmediata, lo apuñaló 3 veces, le robó el vehículo y continuó su huida. Poco después, en medio de su loca carrera por la ciudad, Gelman atropelló a un peatón de 62 años llamado Steven Tenenbaum. El impacto fue tan violento que el hombre terminó perdiendo la vida más tarde en el hospital. El rastro de sangre que iba dejando a su paso ya era incontrolable. La medianoche pasó y el calendario marcó el sábado, 12 de febrero. Nueva York ya estaba bajo una alerta masiva, pero Gelman seguía suelto y su nivel de desesperación iba en aumento. Justo antes de la 1 de la mañana, decidió abandonar el auto que le había robado a Di Crescento. Sabía que la policía ya lo estaba buscando. Caminando por las calles oscuras, le hizo la parada a un taxi. Pero no quería un viaje. En cuanto el conductor, Fitz Fulleten, se detuvo, Gelman lo atacó brutalmente con el cuchillo. Fulleten logró sobrevivir, pero el asesino no se llevó el taxi. En su lugar, caminó un poco más y divisó otro vehículo donde se encontraba una pareja. Sin dudarlo, se acercó a la ventanilla y atacó al conductor, Selden Patiner, apuñalándolo varias veces en la mano mientras éste intentaba defenderse y proteger a su acompañante. Gelman lo sacó a la fuerza, tomó el control del auto y volvió a perderse en la noche. Los peores temores de las autoridades se hicieron realidad unas horas más tarde. Desesperado, acorralado y sabiendo que moverse en auto por la ciudad era una trampa mortal, Gelman tomó una decisión extrema: mezclarse entre la multitud del transporte subterráneo.
Justo después de las 8 de la mañana de sábado, el asesino bajó a la icónica estación de Penn Station en la calle 34 y abordó un tren de la línea 3 en dirección norte. A esa hora, el vagón iba lleno de neoyorquinos que se dirigían a sus trabajos de fin de semana. Entre ellos estaba Joseph Lozito, un hombre que trabajaba en el Lincoln Center y que simplemente planeaba tener un sábado normal. Para ese momento, la cara de Maxim Gelman ya estaba en las portadas de los periódicos matutinos y en las pantallas de televisión. El pánico se apoderó del vagón cuando varios pasajeros, aterrados, reconocieron sus facciones gracias a las noticias y notaron que el asesino en masa de Brooklyn estaba parado a solo unos metros de ellos. Mientras algunos intentaban alertar discretamente a las autoridades a través de los sistemas de emergencia, Gelman fijó su mirada en Lozito. Sin mediar palabra, se abalanzó sobre él con un cuchillo, desatando el caos absoluto en el corazón del metro de Nueva York. Lo que ocurrió dentro de ese vagón de la línea 3 superó cualquier ficción. Al verse acorralado por las miradas de los pasajeros, Gelman caminó decidido hacia la cabina del conductor del tren. Comenzó a golpear la puerta con desesperación, exigiendo que le abrieran y gritando una mentira. Afirmaba que era un agente de la policía. Lo que Gelman no sabía es que del otro lado de esa puerta sí había policías reales. 2 agentes del Departamento de Policía de Nueva York, asignados exclusivamente a la cacería del asesino, se encontraban resguardados dentro de la cabina. Al notar que algo andaba mal, decidieron no abrirle. Al ver que su plan de entrar a la cabina fracasaba, Gelman se dio la vuelta completamente furioso. En ese instante, fijó su mirada en Joseph Lozito. Sin dudarlo un segundo, se abalanzó sobre él y comenzó a apuñalarlo salvajemente en la cabeza, el cuello y la cara. El vagón se convirtió en una carnicería. Pero Lozito no se quedó de brazos cruzados. En un acto de pura supervivencia y valentía, comenzó a forcejear con el asesino. A pesar de estar perdiendo una enorme cantidad de sangre y recibir heridas profundas, Lozito usó toda su fuerza para derribar a Gelman y someterlo contra el suelo del vagón. Fue justo en ese momento, cuando el asesino ya estaba neutralizado y desarmado en el piso, cuando la puerta de la cabina finalmente se abrió. Los 2 agentes de la policía salieron de su escondite, saltaron sobre Gelman y procedieron a arrestarlo. Las 28 horas de terror habían terminado, pero una enorme polémica estaba a punto de estallar. Tiempo después, cuando Lozito se recuperó de sus graves heridas, descubrió una verdad indignante que cambiaría el caso para siempre. Los informes revelaron que los policías sabían perfectamente que el hombre que golpeaba la puerta era el peligroso asesino en masa. Sin embargo, se quedaron encerrados dentro de la cabina, viendo a través de la rendija cómo Gelman apuñalaba brutalmente a Lozito sin hacer absolutamente nada para ayudarlo. ¿El motivo? Los agentes declararon que tenían miedo de intervenir porque pensaban que Gelman estaba armado. Solo se armaron de valor para salir una vez que un ciudadano común y corriente ya había hecho el trabajo sucio de derribar al criminal. Este impactante fallo de las autoridades desató una demanda por parte de Lozito contra la ciudad. ¿Cuál es el verdadero deber de la policía a la hora de proteger a los ciudadanos en una situación de vida o muerte? Para entender las razones detrás de tanta violencia, tenemos que adentrarnos en la mente y el pasado del monstruo. Maxim Gelman, quien más tarde sería bautizado por la prensa con los escalofriantes apodos de Mad Max o el carnicero de Bright Beach, nació el 31 de mayo de 1987 en Ucrania, cuando el país aún formaba parte de la Unión Soviética, en el seno de una familia de origen judío. Buscando el sueño americano, su padre emigró a los Estados Unidos en 1994. 2 años después, en 1996, un pequeño Maxim de solo 9 años y su madre, Svetlana, viajaron para reunirse con él en la ciudad de Nueva York, estableciéndose en los barrios de inmigrantes de Brooklyn. Sin embargo, la estabilidad familiar duró poco. Tras conseguir la ciudadanía estadounidense, el padre de Gelman tomó una decisión inusual, abandonó a su familia y regresó a Ucrania. Poco tiempo después de su retorno, fue asesinado en su país natal bajo circunstancias nunca del todo aclaradas. A pesar de la tragedia y la ausencia paterna, Maxim y su madre se quedaron en Nueva York, y el joven finalmente obtuvo la ciudadanía estadounidense en el año 2005. A medida que crecía, Gelman comenzó a mostrar serios problemas de adaptación. Asistió a la escuela secundaria James Madison y luego fue transferido a la Abraham Lincoln en Brooklyn. Sus antiguos compañeros lo recordaban simplemente como un chico que andaba en patineta, pero detrás de esa fachada común se escondía un joven profundamente resentido. Su absoluta impopularidad lo dejó sin amigos cercanos y sin parejas, un aislamiento social que, según los psicólogos forenses, no hizo más que alimentar y amplificar sus peligrosas tendencias antisociales y una paranoia que crecía día con día.
Buscando pertenecer a algún lado, Gelman adoptó el alias de Wees en las calles y se metió de lleno en el mundo del vandalismo. Empezó a acumular un largo historial delictivo, siendo arrestado en numerosas ocasiones, principalmente por llenar las paredes de la ciudad con grafitis. Pero incluso dentro de la comunidad de grafiteros era un paria. Los pocos que lo conocían lo consideraban un alborotador indeseado, alguien inestable con quien era mejor no cruzarse. Con el tiempo, el vandalismo dio paso a cosas mucho más oscuras. Al momento de la masacre, Gelman estaba desempleado y se ganaba la vida en los callejones como traficante de drogas de nivel medio, vendiendo cocaína, pastillas recetadas y una sustancia altamente peligrosa conocida como PCP o polvo de ángel. Sus constantes arrestos por posesión de drogas y vandalismo no lograron frenarlo. Consumido por sus propias adicciones, su paranoia y un profundo rechazo hacia el mundo, Maxim Gelman se había convertido en una bomba de tiempo química y psicológica que estaba a punto de estallar en las calles de Nueva York. El domingo 13 de febrero de 2011, apenas unas horas después de haber sido reducido en el metro, Maxim Gelman compareció ante un tribunal de Brooklyn para ser procesado por múltiples cargos de asesinato y agresión. Su defensa quedó en manos de un abogado público. El momento de su traslado desde la comisaría hacia el juzgado quedó grabado en la memoria de los neoyorquinos. Frente a una enorme multitud de periodistas, cámaras y ciudadanos indignados que le gritaban de todo, Gelman caminó con una frialdad espeluznante. No había ni un rastro de culpa o remordimiento en su rostro. De hecho, mirando fijamente a las cámaras, soltó una declaración absurda. Aseguró que todo era una trampa y que lo habían incriminado. Aunque en ese momento las autoridades se mostraron cautas y no ofrecieron un motivo oficial, los medios de comunicación no tardaron en armar el rompecabezas. Todo apuntaba a un detonante tan absurdo como trágico: la obsesión enfermiza de Gelman hacia Yelena Bulchenko y el absoluto rechazo de la joven a sus insinuaciones. Su ego herido, potenciado por el abuso de drogas, había desatado una carnicería. Sabiendo que las pruebas en su contra eran abrumadoras y que no tenía escapatoria, el 30 de noviembre de 2011, Gelman decidió saltarse el juicio largo y se declaró culpable de todos los cargos. El capítulo final de esta pesadilla se escribió el 18 de enero de 2012, en el Tribunal Supremo de Nueva York. Gelman se sentó junto a su nuevo abogado, Edward Friedman, para escuchar su sentencia. Pero lejos de mostrar respeto por el dolor ajeno, el asesino convirtió la sala en un circo. Testigos del tribunal informaron que su comportamiento fue completamente errático y cínico. Se reía a carcajadas, hacía burlas y les gritaba insultos directamente a los familiares y amigos de las víctimas que lloraban en la sala. Afortunadamente, el juez del Tribunal Supremo no se dejó intimidar. Mirando fijamente al asesino, pronunció unas palabras contundentes que resonaron en todo el recinto: «Usted es un sociópata violento». Acto seguido, lo sentenció a una pena ejemplar de 200 años de prisión, asegurándose de que jamás volviera a respirar el aire de la libertad. Para este juicio se permitió la entrada de cámaras a la sala, y las impactantes fotografías de Gelman, sonriendo con cinismo y burlándose del juez mientras le dictaban una cadena perpetua de 2 siglos, se volvieron virales, quedando grabadas en la historia negra de Nueva York. La cara de la pura maldad. La captura de Maxim Gelman trajo alivio a las calles, pero para Joseph Lozito, el hombre que arriesgó su vida para derribarlo en el vagón del metro, la verdadera batalla apenas comenzaba. En la primavera de 2012, todavía recuperándose de las secuelas físicas y psicológicas, Lozito decidió interponer una demanda millonaria contra la ciudad de Nueva York y su departamento de policía por una negligencia médica y operativa indignante. Lozito, quien había sobrevivido de milagro a heridas profundas y cortes brutales alrededor de toda la cabeza y el cuello, destapó una verdad incómoda ante los medios. Reveló que tomó la decisión de demandar tras enterarse, gracias a la filtración de un miembro del gran jurado, de una confesión impactante. El oficial del NYPD, Terence Sowell, uno de los agentes que estaba dentro de la cabina del tren, había testificado bajo juramento que se escondió intencionalmente antes y durante el ataque porque pensó que Gelman llevaba un arma de fuego. En pocas palabras, la policía usó a un civil desarmado como escudo humano. La respuesta de los abogados de la ciudad de Nueva York ante la demanda congeló la sangre de los ciudadanos. Lejos de disculparse, la defensa del gobierno argumentó formalmente que la policía de Nueva York no tenía el deber legal de proteger a Lozito, ni a ninguna otra persona, de las garras de Maxim Gelman. El 25 de julio de 2013, el caso llegó a su fin con un fallo que dejó un precedente legal escalofriante. La jueza Margaret Chan desestimó por completo la demanda de Lozito. En su veredicto escrito, la jueza admitió que el testimonio de la víctima era altamente creíble y que los hechos habían ocurrido tal y como él los contaba. Sin embargo, basándose en la jurisprudencia estadounidense, Chan determinó que las leyes eran claras.
La policía tiene la función de mantener el orden público general, pero no tiene el deber especial de proteger a un ciudadano específico en peligro. La indignación de Locito ante lo que consideraba una traición del sistema no se apagó. Decidido a que su historia no fuera olvidada y a alertar al mundo de que, en una situación extrema, estás completamente solo, comenzó a difundir su caso. En octubre de 2013, escribió un crudo artículo para el portal Cracked.com y años más tarde, en 2017, protagonizó un videodocumental narrando su perspectiva. Su impactante historia también se convirtió en el eje central de un famoso episodio del podcast Radiolab, titulado apropiadamente No Special Duty, donde se analiza cómo la ley, a veces, puede desamparar a los héroes reales. Una historia donde el héroe ciudadano terminó con las cicatrices, el asesino tras las rejas, y las autoridades, lavándose las manos. La brutal ola de crímenes de Maxim Gelman terminó en una celda donde pasará el resto de sus días, pero las heridas que dejó en Nueva York siguen abiertas. 4 vidas inocentes fueron arrebatadas por la obsesión y la locura de un solo hombre, y varias más quedaron marcadas para siempre. Pero este caso nos deja una de las preguntas más inquietantes del true crime. ¿De quién es la responsabilidad cuando el sistema diseñado para protegerte decide dar un paso atrás? Joseph Locito demostró que la diferencia entre la vida y la muerte no la hace una placa de policía, sino el instinto y la valentía de un ciudadano común. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la ley que protegió a los policías es justa o la ciudad debió indemnizar a Locito por dejarlo a su suerte? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, los estaré leyendo. Si te ha gustado este caso y quieres seguir descubriendo las historias más oscuras y los misterios sin resolver del mundo del crimen, dale un buen like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas el próximo episodio. Gracias por acompañarme hoy. Y recuerda tener cuidado con quien se sienta a tu lado en el próximo viaje.